Como habíamos anunciado, Mariano Camoirano, secretario de Trabajo de la provincia, contador, docente. Buenas tardes, ¿cómo andamos? ¿Cómo andás? Bien, contento de la invitación. Bueno, primero quería que nos cuentes, por dónde anduviste políticamente, en la docencia, en la gestión. O sea, no sos un nuevo en la gestión, quizás has andado más escondido, pero bueno, ahora sos un secretario de Estado. Bueno, contame por dónde anduviste. Bueno, a ver, me gusta siempre contar el inicio, ya no en gestión, pero sí un poco de militancia medio barrial. En el inicio arranqué con Carlitos Ramos, por allá por 2008, 2009, en los Banquitos Populares La Buena Fe. Él venía con un trabajo ya increíble en un desarrollo de bancos populares, que había sido una política del Estado Nacional, que habrá sido en 2003, que en plena crisis intenta reconstruir el tejido social con un incentivo que eran microcréditos. Pero en realidad la excusa era tener un núcleo, un lugar en donde la comunidad se juntara, que de manera solidaria pidiera crédito, y en realidad ahí se trataba cualquier cosa menos el crédito. Porque claro, había bingos, nos enterábamos de las problemáticas intrafamiliares, sociales. Bueno, esa fue como quizá la primera. Y a partir de ahí fue que a él lo convocan en 2011 para el gobierno de Uribarri, sin mucho él de militancia específica, más allá de que en algún momento había estado más vinculado a la juventud peronista, a que desarrollemos un poco eso que veníamos haciendo, que era la economía social, que la entendíamos más de hecho que de libros. Claro. Y ahí creo que el desafío de esa gestión, de la intervención en desarrollo social, fue quizá cambiar el paradigma de trabajar sobre la cultura del trabajo. Venían de un modelo muy asistencialista, donde quizá la mayor herramienta o las dos principales políticas públicas eran comedores, ¿no? Tarjetas alimentarias, que hoy se siguen dando porque es una necesidad no resuelta, y mucho subsidio. Y nosotros lo que hicimos fue trabajar mucho con programas sociales que trabajaban sobre este concepto de tratar de generar herramientas que permitan el emprendimiento de uno, el desarrollo productivo. ¿El desarrollo social no está unificado con salud? Todavía, no, ya se había separado. Ya se había separado, ya había un Ministerio de Salud. En ese entonces yo creo que estaba Setur de ministro de Salud, y no sé quién antes, porque viste que los ministros de Salud no duran mucho en la provincia de Entre Ríos. Es un lugar complejo. Bueno, y ahí fue muy interesante porque prácticamente nuestro desafío fue desarrollar la economía social con una ley de economía social, y a partir de ahí trabajar mucho microcrédito, capacitaciones en emprendimiento, herramientas básicas de cómo calcular el costo, cómo proyectar mi ganancia. Y eso fue en el Banquito Popular de la Buena Fe muy fuerte, y después cuando llegamos nosotros lo intentamos hacer política pública. De hecho, hay una ley súper vigente y se trabaja un montón. Después... desarrollo social, gestión Carlos Ramos. Gestión Carlos Ramos. Hasta 2014 yo estuve ahí. En 2014... el gobernador Uribarri nos pide que atendamos la gestión del Ministerio de Salud. Para ese entonces, Carlos Ramos, devenido ministro de Salud y Desarrollo, en realidad como Salud estaba a cargo del despacho. Claro. Y yo fui secretario de Salud. Y creo que esa fue una de las experiencias más lindas y más estresantes que tuve en la gestión. Porque antes era secretario de Gestión también, un cargo similar al que tengo hoy. Pasa que quizá mi impronta siempre ha sido mucho de gestión, de trabajar sobre las políticas públicas, del expediente, de la celeridad del trámite, de la modernización. Bueno, y en salud creo que lo más lindo que me tocó fue, más allá de la experiencia de que cada urgencia era una vida, eso es un problema, porque hay un subsidio para una prótesis, hay un subsidio para un tratamiento, es distinto a lo que veíamos en desarrollo social. Creo que ahí lo más lindo fue el proyectar e inaugurar el Hospital de la Baxada. Creo que yo creo hoy que lo veo en el tiempo. Sí, todo lo conocimos con la pandemia, pero... Creo que fue la creación más
más linda que hicimos como grupo, porque la verdad es que si bien Carlos era quien lideraba ese proyecto, ahí hubo un grupo de personas muy capaces que pudimos pensar un hospital distinto, fuera de la lógica y de la ideológica de concebir solamente un hospital público como público. Yo hoy creo que nadie tiene dudas de que un hospital público, cualquiera se puede atender, a nadie le van a pedir nada, y en el caso de los subsectores que tienen obra social o prepaga, el hospital recupera. Lo más justo, es decir, mismo servicio para todos. Y ese proyecto fue muy interesante porque, más allá de los avatares políticos, de cómo se gestó en un contexto donde no se pensaba que se iba a inaugurar, donde los hospitales del PAMI que se estaban haciendo en el mismo tiempo no llegaban a inaugurarse. Recuerdo haber ido... En la gestión de Macri se cuestionó que habían frenado máquinas, que había aparatos que estaban todavía en... Sí, básicamente los servicios, los aparatos estaban, pero los servicios, la obra no estaba conclusa. La obra estaba en un 80%, pero ese hospital... Digo, yo creo que lo más interesante fue que el primer director se llama Joaquín Uranga, y era un ingeniero industrial. O sea, concebió el hospital como un proceso productivo, pensando justamente en cómo era el funcionamiento óptimo. Y a diferencia de otros hospitales que lo dirige un director médico, el director médico se encargaba de lo médico. Bueno, después llega Carlos Ramos, nosotros... Luego de esa gestión, en 2015, como toda la política tiene estas cuestiones de que uno le pone todo y es política, uno no es tan imprescindible como cree, y sufrimos un poco eso, de que de pronto de tener 2 ministerios, quizá éramos jóvenes y muy intransigentes, nos llevó a no tener prácticamente ningún lugar más que tener nuestros lugarcitos en el Hospital de la Baxada, que fue lo que, creo yo, consolidó esa idea originaria, que con 4 meses alguien no podía decir que se podía consolidar, sino que fue el tiempo, la perdurabilidad de Carlos ahí y muchos chicos que aportaron un montón, con esa mirada técnica y profesional de lo que necesita la salud pública, que se consolide como lo que creo hoy una referencia. Bueno, ahí estamos en el gobierno de Bordet. Gobierno de Bordet. Y nació Ministro Macri. de la Rosa, nació en Macri. Sí. Y ustedes quedan ahí en el... Quedamos en el hospital, que tiene una figura que era rimbombante en ese momento, más allá de que jurídicamente la había creado Perón a la sociedad del Estado. Fue como la herramienta que nosotros tuvimos para divorciar un poco del concepto de la administración pública con lo que es un presupuesto público y pensarnos más como quizá una idea más gerencial, de administración eficiente, de que tiene que dar la ecuación cantidad estatal, de trabajadores. Pero administrado gerencialmente. Exactamente. Sí. Bueno, eso lo que nos terminó pasando es que obviamente como la obra no estaba terminada, éramos como muchos caciques para ese proyecto, había 30 consultorios externos, había diagnóstico por imagen, laboratorio, pero lo que necesitaba la provincia, que era quirófano, terapia intensiva y demás, no estaba. De hecho hoy se están haciendo de a poco todo eso, hay un quirófano inaugurado, se está evolucionando, pero bueno, lo que hizo fue que nos planteemos si los dos podíamos estar en ese lugar trabajando como proyección política también. Y fue cuando vino el llamado de Aníbal Sattler, rector de la UAD en ese momento, y Luciano Filipuzzi, secretario general. Y fue como volver a empezar. Fui a una pequeña secretaría administrativa con un rol chiquito. Y bueno, evidentemente mal no me fue. Creo que en 2019, 18, esa secretaría se termina transformando de planeamiento y gestión administrativa, o sea que me dieron todo el planeamiento edilicio, toda la proyección del campus. Me puse a trabajar mucho en eso, dejamos un montón. Están hoy, los proyectos se siguen desarrollando, de lo que es la planificación edilicia, de cómo tiene que crecer la universidad. Está súper trazado eso. Falta la inversión nomás. Y después, ya con Luciano Filipuzzi, rector, como secretario general. Un tiempo,
que fue hasta que me convocó el gobierno actual como secretario de Trabajo. ¿Cómo estás evaluando la gestión actual? Con todas las vicisitudes, ¿no?, que uno ve. Mira, en lo personal a mí hay algo que admiro, que me llama mucho la atención de Rogelio, es la forma de construcción. Me gusta enfocar eso porque, a mi entender, yo de un origen poco peronista, más allá de que los peronistas por ahí les cuesta mi mirada más técnica y de gestión, para mí el ejemplo quizá es, uno tiene que tener una combinación de formación y de espíritu, que es más que nada el concepto humanista de lo que te permite uno motivarse para hacer política, ¿no? Transformar la realidad. Yo creo que eso, en un mensaje de amplitud, el poder haber sido convocado por Rogelio para llevar eso a nosotros, quizá yo estaba participando del espacio de Luciano Filipuzzi, fue nuestro gran atractivo, al menos para llegar al gobierno. Hoy veo, o lo proyecté en su momento como algo parecido al peronismo cordobés, al movimiento popular neuquino. Creo que el movimiento de la Concordia también de Misiones ha generado también un movimiento del centro que no se va a los extremos o que intenta no enfocarse en eso. Me parece que su construcción política en ese horizonte es lo más atractivo desde la perspectiva política. Desde la perspectiva de gestión, creo que hay un ordenamiento necesario. Creo que él tiene una figura que siempre se ha mostrado de ese perfil de austeridad, de transparencia, y hoy, en un presupuesto, con una recaudación caída en el 20% aproximadamente, con las limitaciones que tiene la gestión, creo que lo que se están haciendo son quizá reformas estructurales, como la boleta única, ficha limpia, y sin perder la gestión o la iniciativa de gobierno, con programas orientados a la generación de empleo, con las limitaciones que tiene generar programas de focalización o de generación de empleo sin dinero, ¿no? Sí. Pero bueno, hay una prioridad, hay un diálogo que creo que tributa en el punto de encuentro entre representantes, al menos como lo veo desde la Secretaría, ¿no? Nosotros estamos, por ejemplo, en 2 o 3 proyectos ahora. Uno es de un frigorífico de Concordia. El que me trae la propuesta de poder capacitar y trabajar para la incorporación de trabajo en el frigorífico, que tiene un potencial expansión de a 300 trabajadores, es el sindicato. Es decir, que esa virtud del diálogo, representantes trabajadores, representantes de la patronal o empresarios queriendo invertir, y la provincia generando también ese diálogo, me parece que es lo virtuoso o lo que queremos promover. Digo, al menos la Secretaría de Trabajo, el Ministerio de Gobierno. Creo que eso es lo que trata de sintetizar Manuel Troncoso. Y ahí es donde me intento reflejar en las políticas públicas específicamente. ¿Cómo viviste cómo vivís el conflicto docente, ¿no? Que bueno, fue muy largo para para las paritarias que uno estaba acostumbrado. Y bueno, y aparece como el conflicto en la gestión actual, ¿no? Si uno tiene que enumerar, me imagino que va a haber un montón de problemas, pero si uno ve un problema muy concreto o visible en la gestión, es el conflicto docente. Bueno, como secretario de Trabajo, desde la política, ¿cómo lo viviste? Es un conflicto que yo creo que llega a un nivel de complejidad muy grande, porque está atado a un contexto económico en donde el gobierno plantea un esfuerzo económico gigantesco para tratar de generar un salario digno a los docentes, y la brecha o la demanda del salario docente también hace relación a su capacidad de vivir, de poder satisfacer sus necesidades, y no encuentra o no genera un punto de encuentro ahí. Desde la Secretaría de Trabajo, que somos un poco mediadores en el conflicto, lo que puedo decir es que vemos una voluntad de diálogo que estaba hasta en el momento en que se transitó el conflicto o el encuentro a través de la Secretaría, muy virtuosa. En algún punto creo que eso no hubo
un encuentro entre todo el esfuerzo que hacía el gobierno, y entiendo que también todos los entrerrianos, en esas propuestas y las demandas o necesidades del sindicato, del colectivo trabajador. Ahí a mí me toca jugar un rol en donde tengo que hablar mucho con mis resoluciones, con mis dictámenes. Entonces trato de mantenerme al margen del análisis exhaustivo político, más allá de esto, del relato de la manifestación de las dos partes, en donde veo obviamente al gobierno muy involucrado y creo, como vos decís, el talón de Aquiles hasta ahora del gobierno, que no ha podido resolver o encontrar ahí el nudo. Este experimento, vamos a llamarlo político, social, que uno puede personificar en la figura de Javier Milei. ¿Cómo crees que por qué crees que llegamos a este nivel, ¿no? de percibir o de por lo menos ver la política como la estamos viendo, ¿no? en un escenario de mucha violencia, ¿no? Verbal, bueno, de todo tipo de violencia? A mí personalmente me duele mucho la denostación de la política y el nivel de violencia a veces que se imprime en esos mensajes. Confío en la política como herramienta de construcción, no de generar fracturas sociales. Cuando eso pasa al seno de una familia, la discusión, donde no genera unidad, donde no genera que todos empujemos medio para el mismo lado y tratemos de salir, si uno ve los indicadores macroeconómicos en términos generales de exclusión y de pobreza, nosotros deberíamos ser conscientes de que estamos con indicadores de posguerra. No vemos la ruina, no vemos los cuerpos, pero el nivel de pobreza de los jóvenes es... el desempleo en los jóvenes es 120% en la provincia de Entre Ríos, mayor a la media. Entonces es un problema que los niños, las niñas, adolescentes de la provincia de la Argentina tengan un 60% de pobreza, bueno, duele. Ahora, lo que no podemos es no analizar de cómo, porque esto no es Milei no es un sujeto ahistórico, y de hecho tiene una interpretación de la realidad muy buena, muy fuerte. Sus discursos están ayornados a lo que le demandó la sociedad. Yo siempre digo que las personas no se equivocan. Cuando eligen por algo. Y evidentemente, durante mucho tiempo hubo un desencanto que no se pudo manifestar. Por otro lado, la democracia lo que permite, a diferencia de las relaciones conyugales, es que uno cada 4 años puede volver a la urna y tomar una decisión de equivocarse o no nuevamente, pero lo que está plasmando es una sensación, un diagnóstico de qué hace cada ciudadano y que evidentemente lo manifiesta. Y creo que ahí hay mucho mérito en su discurso, que hay que ver cómo termina, ¿no? Que hay que ver cómo termina, pero hay una lectura de la realidad, es una derecha populista. Cuando sacando la inflación, que hay toda una discusión si es cierto que la bajó o no, porque en definitiva en 3,5, 4 mensual es un poco la que tenía Massa el año pasado, y Milei arranca con una devaluación del 100 y pico por ciento, 120%. Ahora, cuando uno ve, o por lo menos visto desde la política tradicional, estos 10 meses de gestión de Milei, tiene la sensación de que esto va a explotar, pero por el contrario se pregunta cómo hace para mantenerse al día de hoy en números de aceptaciones importantes. ¿Vos crees que además de haber interpretado esa realidad, hay una comunicación, ¿qué hay ahí que lo mantenga? Porque evidentemente la gestión como tal, bueno, llama la atención, ¿no? Es ajuste en todos los ámbitos, en todos los planos, es recorte a las provincias, es decir, porque un entrerriano ve en Milei una esperanza cuando uno medio que revise ve desfinanciamiento a las provincias. Porque un entrerriano dice, bueno, no, vamos a ver. Esto es una charla que tengo cotidiano con trabajadores, colegas, compañeros, políticos.
el ciudadano común siente que el Estado no le da soluciones. Por el contrario, le genera en algún momento alguna molestia. Yo soy de los que creen que el Estado es necesario, de los que creen que hay que reivindicarlo. El problema es que en su estado actual, el funcionamiento del sector público no está ayornado a los tiempos que corren. Hoy las nuevas tecnologías, a través de un clic uno tiene un servicio que le llega a su casa. ¿Y qué hace el Estado para parecerse en sus servicios a algo que sea sencillo, que sea fácil? Eso tenemos que tenerlo mucho en cuenta cuando proyectamos el Estado para poder, porque la mejor forma de contrarrestar en todo caso el recorte es que el Estado se vea que resuelve algo. Y ahí tenemos los políticos una función. Aunque creas que el Estado tiene que ser chico en sus necesidades, tiene que ser lo mejor que se haga. Si vos decís, ¿cuál es el Estado chico? Salud, educación y seguridad. Bueno, tenés que hacerlo bien. Eso creo que todavía la gente lo percibe como una molestia y él lo repite mucho en sus discursos y hay que trabajar mucho para cambiar ese paradigma de quizá un Estado de hace un tiempo y trabajar sobre todo, creo que nuestro principal aliado como político es el empleo público. El empleo público, la sociedad en general ya comprende, quien está en el sector privado sabe que de ahora en más los jóvenes, más allá de... Tienen una característica los jóvenes, no se aguantan mucho estar en un laburo. Nosotros hicimos de la universidad una investigación en parques industriales locales, Paraná, Crespo, Ramírez, centros de investigaciones de las universidades y demás, y hay un diagnóstico. Si vos le preguntás qué franja etaria eligen contratar, prefieren no elegir a los menores de 35, los terminan eligiendo igual. ¿Por qué? Y porque el fin de semana se cansaron y el lunes dicen no voy más a trabajar. Ahora, quizá la tienen más clara que nosotros que venimos de generaciones que estamos en transición. Es un comportamiento novedoso. Es un comportamiento novedoso para el empresario que hizo una capacitación y que de pronto se ve con ese lugar vacío y tiene que volver de cero, bueno, es un problema. Pero termina siendo esos gurises, esos pibes, esas pibas, entienden de que se van capacitando todo el tiempo y buscan nuevos horizontes. Y además, las tecnologías actuales nos demandan una formación permanente. Creo que en el sector público, todavía el trabajador público no ha entendido la dimensión de la importancia de que nosotros, con la velocidad que tiene la tecnología, vamos a necesitar capacitarnos de manera permanente. Es tan estable el trabajo público, la función pública, que a veces, y además el convenio colectivo de trabajo, o mejor dicho, no hay convenio colectivo de trabajo, pero los incentivos que tiene, que no promueven esa mejora continua, no hay de uno como persona en su capacitación y tampoco proponer que el Estado sea cada vez mejor. Creo que ahí hay un punto focal en el arraigambre y todavía la imagen muy positiva de Javier Milei, que no desacierta cuando dice algunas cuestiones, porque después quizá, no sé si la palabra, pero es como muy pornográfico cuando cita algunos ejemplos. De la misma manera, somos testigos de lo importante que fue la salud pública en la pandemia. O sea, denostábamos la salud pública, tuvimos una pandemia y nos dimos cuenta lo valioso que era tener el acceso a una vacuna gratuita. O sea, nos vimos como comunidad y la necesidad de tenernos todos juntos. Yo en eso tengo una mirada que termina siendo pendular. Yo puedo desear que el Estado sea una manera, presente, activo, garantizando derechos, promoviendo la igualdad, la justicia. Ahora, cuando se hacen mal las cosas, en un sentido ideológico, lo que pasa es que viene el péndulo para el otro lado del sentido ideológico. El fenómeno de los liberalismos es un fenómeno mundial. Es Bolsonaro, es Trump, son las derechas europeas. Algo, la política, el progresismo en términos generales, se perdió el estado de bienestar, hizo que vayamos de una parte del péndulo a otra parte del péndulo. Pero bueno,
Perdón. Bueno, no, está bien. Creo que esa es el capital que tiene hoy todavía. Te escuchaba y cuando hablabas del Estado uno puede hablar de las instituciones, porque cuando uno ve el discurso del gobierno nacional no es solamente en contra del Estado, sino de las instituciones en general, excepto creo que el Poder Judicial después, a cuanta institución hay, el gobierno o el presidente ha sido muy duro. Todo en contra, ¿no?, de los premios Nobel que se entregaron ahora, que tienen que ver con economistas que hablan de fortalecer ¿estás hablando de Acemoglu y Robinson? Sí, que les otorgaron el Nobel ahora. ¿Por qué los países fracasan? ¿Por qué los países fracasan? Lindo libro. La pregunta es, ¿cuánto lleva o cuánto podría llevar reformular el Estado con esta visión que vos lo estás marcando? Yo me imagino que lo estás pensando de la experiencia que tuviste incluso en el hospital, ¿no? Un Estado que tenga otra forma de administrarse, pero siempre que sea un Estado. ¿Cómo te imaginas un proceso de esas características? En términos temporales, teniendo en cuenta las posibilidades también. Sí, yo creo que primero hay que empezar a trabajar en igualar las condiciones de los trabajadores. Me parece que hay que trabajar mucho en temas de capacitación. Tenemos trabajadores sin inclusión digital. Y a partir de ahí, en simultáneo o en paralelo, trabajar mucho en la incorporación de tecnología. Tenemos que simplificarle el tránsito al ciudadano a pie por el Estado. No sé, ¿qué pensamos en la Secretaría de Trabajo? Nosotros tenemos asesorías laborales para trabajadores que no pueden acceder o pagar un abogado, o que tienen una consulta muy básica que después desprenden una asesoría más compleja. Bueno, las asesorías se hacen en las delegaciones. ¿Cuántos trabajadores realmente pueden acceder al centro de la ciudad, con lo complejo que hoy, más allá del complejo que es transportarse, con el problema de la UTA y la mar en coche? Y es escaso. Pero ¿qué trabajador no tiene hoy un celular, un WhatsApp? O sea, hay herramientas virtuales que evidentemente son sencillas de implementar para mejorar el tránsito de una asesoría para todos los trabajadores. Creo que... ¿Y por qué eso no está en la agenda de quienes ejercen hoy la No, yo creo que está en la agenda. Nosotros la tenemos como parte de la agenda. Creo que el Estado es tan grande y antrópico que termina siendo todo muy lento el proceso de cambio. No hay una forma de evitar los procedimientos administrativos, de contratación, de aprobar un programa, de que vengan los recursos para poder capacitar. Imagínate, yo hoy veo el trabajo que podría llegar a tener, el desafío que tiene la Secretaría de Modernización, ¿no?, de implementar GDE, que es el desafío actual. Tenés que formar como mínimo 23.000, 25.000 trabajadores que están a nivel central a usar nuevas tecnologías, una nueva metodología, una nueva forma. Nada, no es de la noche a la mañana. Quizás lleve toda esta gestión poder implementar los expedientes electrónicos. El hecho de... nosotros estamos trabajando en presentación de todo lo que es la documentación laboral, que es una obligación por ley para todos los empleadores. Córdoba hace 11 años que tiene, se llama Sidrel el sistema, que los empresarios suben de manera digital los sueldos y toda otra documentación que es exigida por ley. Nosotros tenemos 11 años de retraso en eso. ¿Cuál es la ventaja? Que hay que copiar, que está muy pisado. Estamos trabajando en esa implementación. La desventaja es que todavía falta hacer ese cambio cultural que no es solamente de quienes dirigen. Nosotros somos 5 funcionarios en una secretaría que tiene 150 trabajadores y delegaciones en 16 departamentos. Más para nada. Es un desafío después de esa transformación. Lleva tiempo y en los momentos que vivimos hoy de rapidación no nos bancamos ese tiempo. Y ese tiempo imprime constancia, que es algo que nos falta mucho a las personas, pero a los políticos en general. Hay que sostener. ¿Viste cuando voy a decir, yo todos los viernes reviso o hago reuniones de agenda, de gabinete? Che, ¿cómo va esto? Che, ¿cómo va esto? Che, ¿cómo va esto? Esa energía, muchas veces, yo creo que el sistema burocrático va dilapidando un poco esa energía
y hacen que las transformaciones a veces se vayan perdiendo en el camino, pero hay que encararla, creo que la estamos encarando. Te paso a lo político. ¿Por qué crees que ganó Frigerio? Te di un poquito de explicaciones en relación a su construcción política. Creo que cuando fue ministro del Interior hizo un paso por Entre Ríos que le dio un nivel de apertura, un territorio importante, relaciones, para construir una fuerza política que sin esa herramienta no lo hubiera logrado. Esto creo que es lo positivo de su construcción, ¿no? Una apertura, una capacidad de diálogo. De hecho, tenía muy buena relación con Bordet, con todo su equipo de trabajo. Creo que eso no se rompió nunca, ¿no? A pesar de que las campañas muestran diferencias, pero esa construcción existe con el peronismo hoy actualmente, acompañando muchas leyes. Creo que eso es un gran mérito. El segundo, creo que ya no es pro Rogelio y su idea de transparencia, austeridad, sino que también es 20 años de un gobierno que entiendo que estaba desgastado en sus figuras. Más allá de que la elección fue acotada, la diferencia sí. Creo que ahí también hubo una inteligencia del peronismo en nacionalizar la elección, de usar todo el fuego, la leña que le echó Milei a la economía con emisión monetaria para generar una primavera en un contexto que era complejo, generar una primavera. Milei no, Massa. Massa, perdón. Creo que ahí Massa jugó demasiado con la herramienta del Banco Central, con esa hiperactividad económica para resolver variables macroeconómicas que estaban. Y eso creo que ayudó a llegar mejor, pero así todo me parece que anti-peronismo fue un poco también ese desgaste de figuras del peronismo que no permitió una renovación. Lo digo como actor, ¿no? Muchos de nuestra generación no solo que no tuvieron espacio, sino que también muy lastimados, con pocas ganas de participar. Esa generación que quizá empezó a participar en política entre 2005, muy romántico, 2011, 2013, se vieron sin oportunidad, pero también con los métodos de la política de generar también ese daño de no es solamente ignorarte o no dar espacio en las charlas, en las discusiones, sino que también la interna del peronismo es muy dura muchas veces. Y eso es difícil salir. Creo que ahí también hubo un tema que se refugió mucho en la no renovación y creo que la figura de Rogelio es una figura fresca con muchos actores nuevos en algunos casos. ¿Ves muchas diferencias, más allá de las diferencias obvias, entre los perfiles, ¿no? De Frigerio, Bordet, Val? Te lo sumo a Val por ser el candidato, ¿no? Con el que perdió. Cuando uno ve la política nacional, creo que hay menos diferencia de lo que transmite la política nacional. El peronismo entrerriano no es un peronismo kirchnerista, más allá de que hubo una construcción o un desarrollo de los movimientos sociales. En Entre Ríos no hay mucha permeabilidad de esa concepción de la política, y creo que hay una diferencia grande. De hecho, Bordet la marcó siempre, hasta algún momento dio por terminada la carrera política de Cristina, y creo que eso también es un ADN del entrerriano, el provinciano en general. Hay ciertas políticas que no la ve de esa forma, y está más vinculado al conurbano bonaerense, que termina siendo expansivo o expandido por los medios de comunicación nacionales sobre esas miradas y esos conflictos, y el peronismo local no tiene esas miradas. Entonces, desde ese punto de vista te diría que no hay diferencias en relación a lo que muestra los medios de comunicación. Sí, después hay diferencias en la forma, que es un poco, creo que las diferencias son los ejes que marca Rogelio en cada uno de sus discursos, que es un poco sobre cómo resguardamos
las instituciones, cuidándolas sobre ciertas prácticas, trabajando fuertemente no sé, en la boleta única, pero la boleta única es una de las tantas herramientas para la reforma política, la ficha limpia. Y hay algunos conceptos que imprime Rogelio de republicanismo, de salvar las instituciones en algún punto o de modificarlas, que el peronismo no se dio el trabajo de hacerlo en mucho tiempo. Y ojo, también hay algunas otras decisiones postergadas del peronismo que me parece que a la larga terminaban generando un Estado inviable, más allá de una administración relativamente armoniosa. El no trabajar, por ejemplo, sobre el conflicto de la caja de jubilaciones. La caja de jubilaciones viene y se ve que iba en esa orientación hace 10 años, 15 años, de que iba a ser insostenible. Yo pensé que Bordet en la primera gestión tomaba carta en el asunto y hacía algunas reformas a la caja de jubilación, pero por la sustentabilidad, no por romper la caja de jubilación, sino porque, bueno, creo que lo que termina transmitiendo Rogelio es, lo que tiene de característica que lo que quiere salvar el entrerriano común es el 82 móvil y la edad jubilatoria. Y creo que esos dos pilares en la reforma se están salvando. Pero bueno, creo que es un poco de eso, que no hay diferencias con lo que se manifiesta a nivel nacional, pero sí a nivel local hay grandes matices. Con este mal momento para la política en general, ¿no? ¿Crees que se puede llegar a abrir un proceso nuevo en donde diferentes actores, te lo pregunto porque vos sos profesional o venís del ámbito profesional, incluso académico, para nuevos actores en la política, o por el contrario, crees que por el mal momento que pasa la política, digo, de cara a la sociedad, es muy difícil que diferentes actores se sumen a la misma? O sea, es que muchas de estas charlas las tenemos, bueno, yo hablo mucho con Luciano Filipuzzi, con Manuel Troncoso, discutimos sobre estos temas. Siempre mi cuestión más subjetiva es siempre tener quizá una idea más optimista de los contextos y transmitirlo. Creo que como políticos debemos sostener la esperanza de una comunidad de que lo podemos transitar hacia un paso mejor. Uno de ellos decía, hay que analizar el fenómeno de Milei, porque si bien no es lo que nos gusta a los cuadros, siempre lo que han hecho las revoluciones son los jóvenes. Y los jóvenes en algún punto, no podría decir que se han equivocado, se han orientado hacia una línea de pensamiento. Me cuesta un montón. Vengo más de la época de los 2005, 2010, del kirchnerismo, sin ser kirchnerista, de la seducción de la importancia de la política. Creo que eso generó los dos movimientos políticos más importantes de la actualidad. O sea, el kirchnerismo y como contraposición, junto por el cambio, surge de esa discusión. Creo que la discusión política fue tan importante que generó interés. Y para mí ahí se centra el foco. Creo que los discursos actuales nos generan interés. Por el contrario, generan que la juventud se aleje, la sociedad en general se aleje del interés. Muchas veces te pasa de que te quitan un saludo porque sos político. Digo, si bien es duro y es hasta un poco fuerte, pero digo, está tan mal visto cuando no debería hacerlo. Bueno, eso es un poco el catálogo de la actualidad. La actualidad creo que ojalá ser optimista y pensar de que si los jóvenes van en una orientación, ojalá tengan un interés y nos puedan dar algo nuevo. No lo veo todavía, pero ojalá esté. Y después te digo que la generación, yo no soy tan joven, 39, voy a cumplir 40 pronto, pero hay una generación que creo que quedó de esa época, que tiene muchísimo para dar, que para mí es la renovación, que tenemos un diálogo entre todos, de distinta fuerza. Creo que no nos limitamos el diálogo con nada y nos hacemos una autocrítica permanente, no romper puentes entre nosotros. Es algo que creo que lo militamos, ¿no? Con Santiago Valle, con David Cáceres, con Pablo Ayala, con Lucrecia Escandón. O sea, nunca romper puentes,
sino que generemos en la virtud de que vamos a no estar de acuerdo en un montón de cosas, de tratar de empujar el consenso y al menos construir en el consenso. Y después veremos qué no construimos ahí. Y ahí creo que hay una generación interesante de jóvenes, no quiero limitarlo a profesionales, pero preparados en lo que es a mi contexto, y muchos otros que, sin tener una formación profesional, tienen una sensibilidad social y una capacidad para entender la realidad. Ahí siempre cito a Pablo Ayala, que para mí es una cosa que admiro, que él desde el sindicato o desde el Club Esportivo Urquiza hace una interpretación social y genera una militancia que es interesante. De la misma manera, lo que vivo en la universidad, con Luciano, con Aníbal, hay una cantidad de pibes y pibas jóvenes que participan de la militancia universitaria que tienen muchísimas condiciones y que ojalá puedan darse la oportunidad y esto es un camino igual. La política enseña mucho y hay que transitarla. ¿En qué lugar de todo esto ves a los partidos? ¿En qué sentido? Perdón. De toda la política, de la construcción política. Yo tengo una mirada un poco más conservadora de la importancia de los partidos. Creo que cuando, por ejemplo, hablamos de boleta única, cuando el gobierno pone en la propuesta que haya un casillero para que se pueda votar la lista completa, eso genera gobernabilidad, genera que las políticas públicas se puedan implementar, pero al mismo tiempo, así como hago una reflexión más ideológica y formal, creo que los partidos tienen una grave crisis existencial y no hay adaptación de los partidos. Entonces, desde una mirada técnica te digo que reivindico los partidos, creo que son el espacio, y por otro lado creo que están en plena crisis. Aunque pensamos que también desde la formación más peronista concebimos al movimiento como algo de interpretación permanente y que los partidos se deberían utilizar solo al momento de las elecciones. Pregonaba eso, pero ya hace mucho que eso no sucede y los partidos ocupan un rol central en la democracia y creo que hoy están atravesando una grave crisis, gravísima. Mariano Camoirano, muchas gracias. Gracias a vos. En minutos, Andrés Laumann nos va a contar el devenir de La Libertad Avanza en Entre Ríos. Elegís tu compañía. Elegís Vorterix. Vorterix te acompaña.